confíe que la respuesta de Dios llegará. En el segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 17 a 25, encontramos un momento crucial e inspirador en la trayectoria del rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. En este pasaje, David, recién ungido como rey sobre todo Israel, se enfrenta a la amenaza de los filisteos, quienes pretenden debilitar la nación atacando a su líder recién consagrado. En lugar de actuar precipitadamente o confiar en su experiencia como guerrero, David nos muestra un ejemplo de humildad y dependencia al buscar primero la guía de Dios. Solo después de recibir la respuesta divina, se dirige a la batalla, confiando en el Señor para la victoria. Esta historia resalta la importancia de la sumisión a los planes de Dios y la obediencia en medio de los desafíos y conflictos. Aunque David era un guerrero hábil, comprendía que su éxito no dependía de su fuerza o sabiduría, sino del favor y la dirección del Señor. Esta actitud de sumisión es un ejemplo poderoso de cómo la confianza en el Señor puede transformar situaciones difíciles en victorias, incluso cuando enfrentamos enemigos que parecen más grandes y fuertes. El relato comienza cuando los filisteos, al enterarse de que David fue coronado rey sobre todo Israel, deciden atacarlo. Este era un momento muy significativo en la vida de David y en la historia de Israel, ya que la coronación de David representaba la unión de las tribus y el establecimiento de un gobierno fuerte y centralizado. Los filisteos, al notar la fuerza e influencia de David, no pierden tiempo y reúnen sus tropas para desafiarlo, buscando derrotarlo para debilitar a Israel y mantener su dominio en la región. Ante este ataque inminente, David actúa con sabiduría y reverencia. Podría haber decidido enfrentar a los filisteos de inmediato, confiando en su experiencia militar. Después de todo, ya era conocido por haber derrotado al gigante Goliat y a otras naciones enemigas de Israel. Sin embargo, David demuestra su fe y humildad al buscar primero la dirección de Dios. Ora y pregunta al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Esta pregunta refleja la conciencia de David de que su éxito dependía no de sus habilidades, sino de la intervención divina. Solo Dios podía garantizar la victoria y el rescate ante los filisteos. La respuesta de Dios es clara. Él instruye a David a avanzar hacia la batalla y promete entregar a los filisteos en sus manos. Con esta confirmación, David se dirige a la guerra con confianza, no en sus propias fuerzas, sino en la palabra de Dios. El ejército israelita avanza, y David derrota a los filisteos en un lugar que él llama Baal Perasim, que significa Señor que rompe barreras, refiriéndose a la manera en que Dios abrió camino contra los enemigos. Este nombre no solo es una marca de victoria, sino un recordatorio del poder y la intervención de Dios en momentos decisivos. Así, David testifica que es el Señor quien concede la victoria, rompiendo las barreras que podrían impedir la protección de su pueblo. Sin embargo, el episodio no termina ahí. Más tarde, los filisteos se reorganizan y vuelven a desafiar a Israel, intentando un nuevo ataque. David podría haber supuesto que la estrategia de la primera batalla funcionaría de nuevo, pero una vez más, no actúa sin antes consultar a Dios. David mantiene su confianza en el Señor y ora nuevamente para saber qué camino seguir. Esta vez, Dios instruye a David de una manera diferente, indicándole que rodee al ejército filisteo en lugar de atacarlo directamente. Dios le pide a David que espere la señal del sonido en las copas de las moreras, lo que significaría que Dios ya había avanzado frente al ejército, asegurando la victoria. David, en total obediencia, espera pacientemente la señal y, cuando la escucha, avanza y derrota nuevamente a los filisteos, siguiendo la guía de Dios. La segunda victoria muestra que Dios tiene estrategias y caminos que no siempre comprendemos de inmediato, pero que siempre buscan el bien de sus hijos y el cumplimiento de su voluntad. Este relato refuerza que el éxito del rey David y del pueblo de Israel dependía de la obediencia y confianza en el Señor en todo momento, incluso cuando las circunstancias parecían familiares y la respuesta parecía obvia. La historia de David ante los filisteos nos enseña profundas lecciones sobre dependencia, humildad y obediencia a Dios. David, un guerrero valiente y experimentado, podría haber confiado fácilmente en sus habilidades y liderado las batallas basado en su propia sabiduría. Pero él eligió reconocer que, por encima de su talento y fuerza, estaba el poder soberano de Dios, a quien debía toda su confianza. Este ejemplo nos recuerda que, aun cuando enfrentamos situaciones que parecen bajo control o que ya hemos experimentado antes, es esencial buscar la dirección del Señor,
pues solo Él conoce la mejor forma de actuar y el momento correcto para cada paso. A menudo, en nuestra vida, enfrentamos luchas que parecen repetitivas o enfrentamos desafíos que creemos haber superado anteriormente. En esos momentos, podemos sentirnos tentados a actuar por nuestra cuenta, sin consultar a Dios, confiando en nuestra propia experiencia. Sin embargo, el ejemplo de David nos enseña que es necesario buscar la orientación divina en todas las situaciones. Dios desea que confiemos en Él, pues Él es el único que ve el futuro y conoce todas las consecuencias de cada decisión. Además, David nos enseña sobre la importancia de la paciencia y la obediencia. Al recibir una orientación diferente para la segunda batalla, él obedece y espera el momento adecuado para actuar, demostrando su fe en la promesa de Dios. Este comportamiento muestra que nuestra confianza en Dios no se limita a escuchar su voz, sino también incluye la disposición de seguir sus instrucciones, incluso cuando parecen contrariar nuestra lógica o nuestras expectativas. Dios, en su sabiduría, puede pedirnos que tomemos caminos inesperados, pues Él ve más allá de lo que podemos comprender. Es por eso que Él nos llama a confiar plenamente en su voluntad y en su tiempo, sabiendo que su plan siempre busca nuestro bien y la gloria de su nombre. El ejemplo de David nos desafía a vivir una vida de dependencia y humildad, recordando que, independientemente de nuestra capacidad, necesitamos buscar y confiar en la dirección divina. La historia de David y las batallas contra los filisteos son una invitación para todos los que creen en Dios a seguir el ejemplo de confianza y obediencia que Él demostró. David nos recuerda que Dios es la fuente de nuestra fortaleza y la clave para las victorias que necesitamos. No solo venció a los filisteos por su propia fuerza, sino que fue guiado y sostenido por el poder de Dios. Al igual que David, estamos llamados a depender del Señor en cada momento, poniendo nuestras luchas y nuestras victorias bajo el control de Dios, confiando en que Él es fiel y sabe lo que es mejor para nosotros. Que la vida de David inspire a cada uno de nosotros a buscar a Dios en todas las situaciones, a escuchar su voz y a actuar conforme a su voluntad. Este pasaje nos enseña que, cuando confiamos en el Señor y ponemos nuestras batallas ante Él, experimentamos su gracia y su protección en medio de los desafíos. Dios desea que, en cada situación, busquemos su presencia y dependamos de Él, sabiendo que Él tiene el mejor plan para nosotros. Al caminar con Dios, Él nos guiará y nos dará la victoria, fortaleciendo nuestra fe y acercándonos a Él cada día. Oremos. Señor, Dios Todopoderoso, reconocemos que nuestra fortaleza y nuestra sabiduría son insuficientes sin tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos a depender de ti en todas nuestras batallas y a buscar tu guía para cada decisión. Danos la humildad para escuchar tu voz y obedecer a tu llamado, aun cuando no comprendamos el camino. Que podamos actuar con paciencia y fe, sabiendo que tú estás siempre al frente, cuidando de nosotros. Fortalécenos para enfrentar los desafíos con confianza en ti. Llénanos de tu paz y tu dirección, y que en todas las victorias podamos dar gloria a tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Este es un llamado para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje. Suscríbanse al canal y que Dios los bendiga.